que baje impuestos, que no amenace con derogar la reforma laboral, que fomente el comercio internacional y las exportaciones. En definitiva, que hagan justo lo contrario a lo que siempre hace el Partido Socialista. Buenas noches. Estamos ante una nueva recesión, malos datos de empleo, cierre preocupante de ayer el de la bolsa, pensiones, baja el consumo, estancamiento de los mercados y ahora se suman los aranceles de Estados Unidos. La situación no es ni mucho menos tan buena como el gobierno pretende demostrar. Parece que España está al borde de una nueva crisis económica y aquí la clase política se preocupa más por maquillar su mensaje electoralista que por buscar soluciones y prever el escenario del que todos los organismos nacionales e internacionales alertan. De entrar en una nueva época así, ni Pedro Sánchez ni sus políticas serían capaces de frenarlas, mucho menos con su subida de impuestos y su alto gasto social. España necesita un gobierno, uno que mire por los intereses de los españoles y no por los suyos propios. Solo habrá un debate a 5, el del 4 de noviembre en Radio Televisión Española. El Comité Electoral del Partido Socialista ha decidido que su candidato, que Pedro Sánchez, se mida en una sola ocasión con el resto de dirigentes políticos de PP, Ciudadanos, Podemos y Vox. Como la campaña electoral solo dura una semana, creen que no tiene sentido realizar más. Párrafos enteros del Rincón del Vago y de la Wikipedia son parte del centenar de páginas de la tesis doctoral de Concepción Canoira, la directora de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid. Un nuevo escándalo que ha hecho hoy público el diario ABC y por el que se ha visto forzada a dimitir. Ella misma ha decidido hacerlo así y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es lo que le honra, el decir no quiero ser un estorbo y no quiero hacer como otros políticos, como está haciendo el caso de Pedro Sánchez u otros, que teniendo temas semejantes, pues siguen ejerciendo y siguen hacia adelante sin dar ningún tipo de explicación. Arranca el juicio contra las mujeres que llevaron a cabo la procesión del llamado coño insumiso. Procesionaron por la Sevilla una vagina de plástico a modo de virgen por las calles de la ciudad y pasando por delante de las iglesias. La Fiscalía exige una multa de 3.000 euros para cada una de las 3 feministas acusadas de un delito contra los sentimientos religiosos durante esa manifestación del 1 de mayo. Hablaremos con la parte denunciante en unos minutos. Operación Locutorio, redada policial en locutorios, bares de ocio, parques y otros puntos que suelen ser de encuentro de bandas latinas. Se han producido registros en varios distritos de Madrid, en Usera, en Villaverde, en Puente de Vallecas, en Tetuán, en Centro y en Arganzuela. En este último se ha detenido a un dominicano de 30 años en una discoteca por llevar encima un arma de fuego. Bagdad suma ya 19 muertos y casi 1.000 heridos tras su segunda jornada de movilizaciones. Ante esta situación tan agravada, las autoridades han dictado toque de queda y han eliminado el uso de Internet. Protestas que demandan mejoras en servicios públicos como el acceso a la electricidad o agua potable y rechazan la corrupción y el desempleo. Es la noticia económica del día. La Organización Mundial del Comercio da luz verde para que Estados Unidos imponga aranceles a más de 1.500 productos europeos. Entre ellos, Patricia Tenorio, son muchos los españoles. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Sí, son bastantes. Y es que nuestra economía, la economía española, se va a ver muy afectada por esta subida de aranceles que será efectiva el próximo 18 de octubre. Va a perjudicar sobre todo, ojo, a productos agrícolas. ¿Y como cuáles? Aceite de oliva, aceitunas, vino, quesos, cítricos, licores. ¿Y cuáles son esos países de la Unión Europea a los que va a afectar aparte de España? Pues también a Francia, a Alemania y a Reino Unido. Vean. Los aranceles de Trump golpean directamente a la economía española. Aceite de oliva, vino, aceitunas, especialmente las negras, jamón, cítricos, quesos, licores. Estos son productos que suponen 3/4 partes del total de las exportaciones agroalimentarias españolas a Estados Unidos. Desde el próximo 18 de octubre se incrementarán sus aranceles al 25%. Esto se traduce en 1.000 millones de euros más. España exporta a Estados Unidos aceite por valor de 405 millones de euros y 299 millones de vino, lo que suponen más de 700 millones de euros según el ICEX, una cifra muy importante.
Nuestro país es uno de los más afectados junto a otros de Europa, Francia, Alemania o Reino Unido, que no se quedan atrás. A nivel europeo, los más castigados serán de nuevo el vino, espumosos y no espumosos, el aceite de oliva, el brandy, el queso holandés Gouda y el italiano parmesano. También la carne congelada, el jamón o las salchichas y también las frutas como los cítricos, peras, ciruelas y melocotones. En el caso del aceite, algo se temían ya los americanos. Las compras por parte del país de Trump a España se dispararon un 40% en el primer semestre, precisamente ante el temor de una subida de los aranceles y por la caída de precios en nuestro país tras años de subidas. Desde el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el ministro de Agricultura el encargado de reaccionar ante esta noticia y asegura que esto es una falta de respeto al comercio multilateral. Con todos los sectores potencialmente afectados, yo mismo y los demás colegas de miembros del Gobierno que tenemos competencia sobre la materia, nos vamos a reunir en los próximos días para intercambiar puntos de vista y, sobre todo, establecer una reacción común y una posición común para la mejor defensa de los intereses nacionales de España y de los intereses de cada uno de nuestros agricultores y ganaderos, en su caso, y de la industria agroalimentaria afectada. No me parece una buena noticia, pero es evidentemente el reflejo de una actitud de falta de, yo diría, de seguimiento y de respeto al comercio multilateral basado en reglas. El tema de los aranceles supone un reto más que España debe afrontar junto a otras cuestiones como el Brexit o la inestabilidad política. El Gobierno reconoce que la economía ha disminuido su actividad, pero que nuestro país soporta mejor el enfriamiento que otros vecinos. Está habiendo un enfriamiento de la economía también a nivel global y esto pues está repercutiendo también a España. Prefiero no hacer vaticinios, ¿no? Además, la experta en esta materia es la ministra de Economía, Nadia Calviño, así que voy a ser prudente. Está habiendo un enfriamiento de la economía, existe un porcentaje curioso, por denominarlo de alguna manera, de turbulencias económicas y políticas en el resto del mundo y también en nuestro país. Esto que estamos comentando, esta guerra comercial, arancelaria que está propiciando Estados Unidos, el choque con China, el Brexit que lo tenemos ahí, movimientos antieuropeos, algunos países europeos también con problemas económicos importantes. Pablo Casado ha visitado Melilla para interesarse por su economía y allí ha mantenido una reunión con diferentes empresarios. Tras ese encuentro, el líder del PP ha querido mostrar a su partido como el único capaz de poner la economía en marcha. En clave electoral, Casado ha rebatido la teoría del PSOE de que el empleo que crea el PP no es de buena calidad, haciendo referencia a los malos datos del paro de ayer. Que baje impuestos, que no amenace con derogar la reforma laboral, que no haga que la energía siga subiendo, como estamos viendo en las últimas semanas. Que no diga que la educación va a volver a la época en la que nuestros jóvenes salían mal formados antes de que aprobáramos una ley educativa desde el Partido Popular. Que no cierre pasos fronterizos y aduanas, como aquí en Melilla, que fomente el comercio internacional y las exportaciones. En definitiva, que hagan justo lo contrario a lo que siempre hace el Partido Socialista. Seguimos en Página Económica porque parece que los españoles se han apretado el bolsillo cuando salen de compras. Alberto Soto, ya no vuelven a casa tan cargados de bolsas. Buenas noches. Efectivamente, Alba, buenas noches. Nos referimos al consumo y a cómo gastamos nuestro sueldo, porque hay malas noticias para la economía. Está descendiendo el gasto medio de los consumidores en España. Concretamente, estamos desembolsando este año un 7% menos. Nuestro medio preferido para pagar es la tarjeta. El 35% la elige para realizar todas sus compras y de esos usuarios el 50% se decanta por la de débito y el 23% por la de crédito, y cada vez son menos los que recurren al efectivo, concretamente un 15%. ¿Y dónde gastamos nuestro dinero? ¿Dónde realizamos las compras? Pues el 64% elige las grandes cadenas y solo el 36% el comercio pequeño de barrio, algo alentador. Atención, las intenciones de compra se mantienen en alza para los próximos meses, eso sí. Y resultan particulares los siguientes datos. Han aumentado las compras de muebles y bicicletas un 19% y un 7% respectivamente. Y por el contrario, la venta de smartphones, eso es un dato importante, cae un 14%.
Los sectores con más desembolso son los de las reformas, con 3.300 euros de media por familia, y los viajes, las vacaciones, con 176.000. Para el año que viene se prevé, eso sí, un aumento generalizado de la intención de compra. Liderarán los viajes con un 80%, seguido de los productos de deportes, el textil y los dispositivos móviles y electrodomésticos siguen cayendo, esta vez un 4%. Gracias, Alberto. Y al índice de precios de consumo quieren los pensionistas revalorizar las pensiones. Es una de sus exigencias firmes que se mantiene desde hace muchas semanas que comenzaron las movilizaciones, y una por la que se van a manifestar el próximo día 17 ante el Congreso de los Diputados. A pesar de las numerosas alertas de los expertos que indican que hacer esto pondría en riesgo el sistema, el Ejecutivo afirma, un poco en clave electoral, todo lo contrario. La Constitución española dice que las pensiones tienen que ser suficientes y actualizadas, tiene que haber pensiones dignas. Si no, se revalorizan las pensiones según el IPC. Si las pensiones no garantizan el poder adquisitivo, eso deviene socialmente insostenible. Ya hemos tenido un ejemplo reciente, el propio Partido Popular, que lideró una reforma unilateral del sistema público de pensiones y que se inventó la fórmula de la subida de 0,25%, el famoso IRP, el índice de revalorización. El propio Partido Popular tuvo que rectificar en el año 2018 porque vio que eso había devenido socialmente insostenible y políticamente, por lo tanto, insostenible. Hablamos ya con José Antonio Erce, director asociado de AFI, experto en pensiones del BBVA. Señor Erce, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Hay que extender la edad de jubilación para manejar el déficit de las pensiones, como sostiene la AIREF? Bueno, nos encontramos con un problema de sostenibilidad de las cuentas agregadas del sistema y un problema de suficiencia de las pensiones. Los recursos financieros apenas pueden resolver uno de estos dos problemas que he mencionado, mientras que el retraso de la edad de jubilación, que no es un recurso financiero, sino que es mero tiempo que podemos aplicar a nuestra vida laboral y detraer de nuestra vida en jubilación, resuelve simultáneamente los dos problemas, causando un doble impacto. Por eso creo que hay que retrasar la edad de jubilación. Pero es que además la edad de jubilación hoy es virtualmente la misma que hace un siglo, cuando la esperanza de vida era menos de la mitad de la que es hoy, y por lo tanto ya nos toca. ¿Los números rojos se convertirían en superávit si el sistema se limitase a pagar esas pensiones que son estrictamente contributivas? Bueno, no, ahora mismo las pensiones estrictamente contributivas ya tienen déficit y por lo tanto esos números rojos a los que alude, unos 18.000 millones de euros. Es verdad que si quitáramos algunas partidas de, digamos, gastos impropios que tiene la Seguridad Social, lo reduciríamos algo, pero no solo no desaparecería del todo, sino que además el déficit seguiría creciendo si no hiciésemos nada más, porque el déficit crece porque todos quienes se jubilan o nos jubilamos vivimos cada vez más, 5 horas cada 24 horas que pasan, y eso es muy difícil de pagar íntegramente. Los números rojos desaparecerían si lográramos encontrar recursos adicionales, entre ellos este tiempo del que hablaba antes, para hacer que las vidas laborales rindan más, porque se dedique más tiempo a ellas, o los trabajos sean más productivos, y que las vidas en jubilación pues estén limitadas en su crecimiento. ¿Ligar las pensiones al IPC supondría poner en riesgo el sistema de las mismas? ¿Sería insostenible? Bueno, muchos países ligan las pensiones al IPC o a los salarios o al PIB o a una mezcla de estos indicadores, de manera que las pensiones sigan guardando una cierta proporción con los salarios. Pero en el sistema actual, que ya es muy generoso, generando pensiones que son el 80% de los últimos salarios, pues la indiciación con el IPC sin hacer nada más sería, claro que sí, muy oneroso para el sistema. Es difícil renunciar a esa actualización y por lo tanto hay que encontrar soluciones adicionales que compensen el coste extra que sin duda tendría la actualización con el IPC. ¿Debería tenerse en cuenta toda la vida laboral en el periodo de cálculo de las pensiones? Absolutamente. Hay muchos países donde toda la vida laboral ya se tiene en cuenta. En nuestro país estamos transitando hacia los 25 años, que se alcanzarán en 2023, pero no deberíamos de quedarnos ahí. Habría que aumentar el periodo de cómputo de las pensiones a toda la vida laboral, pero no dando la opción de elegir los 30 mejores o los 25 mejores, no, toda la vida laboral. ¿La creación de nuevos impuestos para pagar las pensiones sería en detrimento del consumo?
Bueno, no exactamente, porque esos impuestos saldrían del bolsillo izquierdo de la clase media, de sus elementos sobre todo por debajo de los 65 años, e iría al bolsillo derecho de la clase media, sobre todo de los jubilados, ¿no? De manera que lo que unos no consumirían, consumirían otros, pero a lo mejor es injusto generacionalmente hablando. Y por lo tanto, si hemos de utilizar fuentes fiscales que sean de base muy amplia, incluidos los propios pensionistas, y que sean transitorias, temporales, para resolver el problema de insuficiencia financiera que tiene el sistema, estabilizándolo en el corto o medio plazo, pero los impuestos no pueden ser esas subidas permanentes para siempre y sobre bases que las vayan a pagar unas determinadas generaciones, de manera que hagamos eso temporalmente con figuras muy repartidas sobre la población y sobre todo hagamos reformas radicales que nos eviten tener que seguir pues explotando la base fiscal durante un tiempo demasiado largo. José Antonio Erce, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Si tienen en su casa o reciben cambio de billetes de 10 euros, fíjense bien porque están en circulación unos falsos. La Policía Nacional ha alertado de esta estafa que se está produciendo en nuestro país con esta moneda en papel pequeña. Suelen pasar desapercibidos, pero estas son las claves para detectar si hemos sido engañados. Policía Nacional ha detectado la aparición de las siguientes reproducciones ilegales. Aquí tenemos dos reproducciones ilegales del billete de 10 euros. Se puede apreciar que es una reproducción ilegal porque aparece esta frase en inglés que dice "This is not legal", que lo que viene a decir es que no es un billete legal. Lo dice aquí perfectamente en una letra que se puede leer al lado de las letras del Banco Central Europeo. Este es el anverso y en su reverso, en la misma reproducción ilegal, hace mención al mismo texto de "This is not legal". O sea, está avisando de que no es un billete legal. En el anverso y en el reverso aparecen estas frases que pueden hacer distinguir claramente cuál es una reproducción legal. Tiempo para centrarnos en la campaña electoral del 10N, un único enfrentamiento con sus rivales políticos. Pedro Sánchez solo va a participar en un debate televisivo a 5 contra Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Así lo ha decidido el Comité Electoral del PSOE, que ha acordado que su candidato a presidente del Gobierno participe en un único debate el lunes 4 de noviembre. El partido ha avalado la asistencia al tiempo que han anunciado que van a eliminar la publicidad comercial exterior y las banderolas durante la campaña electoral de estas generales. Fuentes socialistas apuntan a que el recorte del tiempo de campaña hace que no tenga sentido alguno realizar más debates. Pedro Sánchez sigue con su periplo electoral hablando de Cataluña, mostrándose firme y sólido contra el separatismo. El socialista ha lamentado en las últimas horas las agresiones a periodistas que se han producido en la región a manos de los radicales. Lo ha hecho asegurando que el gobierno garantiza la convivencia y la seguridad en la región. Discurso meramente propagandístico porque los hechos nos muestran todo lo contrario. Creo que es muy importante recordar la frase que le hicieron a la periodista: ¿por qué no te vas? Bueno, pues lo que nosotros decimos es que nadie se tiene que ir de Cataluña, ni ella ni nadie. Todo el mundo que se quiera quedar en Cataluña, piense lo que piense, vote lo que vote, sienta lo que sienta, debe convivir en Cataluña bajo el amparo del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el orden constitucional. Decir que evidentemente a la ciudadanía catalana en este momento tan crítico que está viviendo tiene que saber que el Gobierno de España va a velar por la seguridad y por la convivencia en Cataluña. Otro que mantiene la línea del discurso de los últimos días es Ciudadanos. A vueltas con la moción de censura y con que Sánchez prefiere ahora Torra que ahora España, de las filas naranjas han tachado de lamentable la imagen que el socialista está dando con su gestión. Yo creo que ese es el PSOE de la mentira, que dice ahora España, pero anteayer entrega España al nacionalismo navarro y a los batasunos. El PSOE dice España ahora y ayer, entre elegir Torra y Ciudadanos, elige Torra en la moción de censura que nosotros presentamos en Cataluña, y el PSOE que dice España ahora, pero sabemos que mañana, como aquí en la Comunidad Valenciana, seguirá entregándole la educación al nacionalismo y la economía al populismo. Encontronazos y mucha tensión en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid de esta mañana. La Ley de Memoria Histórica y la exhumación de Franco ha sido el tema de debate al que ha tenido que hacer frente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su primer pleno como dirigente de la comunidad.
Se enzarzaba la mañana en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio le lanzaba la pregunta: ¿va a tomar su gobierno alguna medida para salvaguardar los derechos de las familias españolas de enterrar a sus muertos sin estar a merced del sectarismo ideológico del gobierno de turno? Díaz Ayuso la evitaba. Y le tengo que decir que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a ejercer siempre sus competencias y lo va a hacer en todo momento, cumpliendo de manera estricta con las leyes. Pero luego se preguntaba qué sería lo siguiente y elevaba el tono. La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Y desde el PSOE no tardaban en reprocharle su actitud. La decisión de exhumar al dictador, a Franco, es una decisión que hoy es del Estado social y democrático de derecho. Es decir, es una decisión que toma el gobierno, que está avalada por el Tribunal Supremo por unanimidad. Monasterio hacía referencia a la invasión de competencias del gobierno central con respecto a la Comunidad de Madrid. Pueden también en el Consejo de Ministros presentar por un tema de inconstitucionalidad, por competencias, invasión de competencias. Otra cosa es que no lo quieran hacer. Pedía al PP sinceridad refiriéndose a las generales del próximo mes. Si quieren estar con Sánchez, si van a permitir este ataque a las libertades de todos los españoles, vayan ustedes en coalición para el 10 de noviembre. Los españoles les agradecerán que les digan la verdad. Y Ayuso insistía en atacar a la izquierda. Lejos de promover la unidad de los españoles o resolver sus problemas, nos divide. ¿Y por qué? Porque esa es la hoja de ruta de la izquierda española. Y la izquierda, claro, aprovechaba para arremeter contra Ayuso haciendo referencia a Valmadrid. Porque usted no es más que un eslabón, el último eslabón de una larga cadena de escándalos. A veces son de corrupción, otras veces son de redes clientelares. Entonces llegó el turno de atacar a Errejón. A Valmadrid, para una cosa sí que ha servido. Ha servido para que el personaje que tiene más alergia al trabajo de toda España aparente que hace algo. ¿Qué ha hecho el señor Errejón desde que es candidato? Y también la respuesta del líder del recién creado Más País. Como siempre tiene una especie de fijación personal. Yo creo que la gente está harta de los insultos y está harta de que nos peleemos. El plagio de tesis salpica ahora al PP. La directora de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid ha dimitido tras ser acusada de copiar. Concepción Canoira ha decidido apartarse y abandonar su cargo después de que ABC haya publicado en exclusiva que la tesis doctoral titulada Marketing Global, Estudio e Internalización de los Hábitos de los Nuevos Clientes, no sea de creación propia. Según la información que publica el medio, el trabajo consta de 113 páginas en las que hay párrafos enteros extraídos de páginas web como El Rincón del Vago y Wikipedia. Canoira ha remitido una carta al consejero de Educación y Juventud de la comunidad, a Enrique Osorio, en la que les informa de su decisión de dimitir. A juicio del PP de Madrid, esta dimisión le honra. Ella misma ha decidido hacerlo así y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es lo que le honra, el decir no quiero ser un estorbo y no quiero hacer como otros políticos, como está haciendo el caso de Pedro Sánchez u otros que teniendo temas semejantes pues siguen ejerciendo y siguen hacia adelante sin dar ningún tipo de explicación. Después de la dimisión de Malena Contestí, más bajas en Vox. El último, Javier Alsina, el presidente del grupo en Zamora, ha hecho pública su dimisión a través de las redes sociales. Aunque el motivo real pueden ser las desavenencias internas, él da gracias por estos 11 meses en la formación. Pero hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la colectividad permanecido en su puesto o renunciando a él. Esta mañana ha arrancado el juicio contra 3 activistas procesadas por participar y por llevar a cabo una procesión en Sevilla con una gran vagina de plástico como si fuese la Virgen María. Hablamos con la parte denunciante, con la presidenta de Abogados Cristianos, con Polonia Castellanos. Muy buenas noches. Señora Castellanos, no sé si me escucha. Parece que tenemos un problema con esa conexión. Intentamos recuperar esa conexión en unos minutos. La Fiscalía pide el ingreso en prisión de 3 miembros de la banda de los dominicanos por la reyerta de Vallecas. Son los miembros de la banda que se enfrentaron a la otra de los trinitarios. Se les imputan delitos de lesiones graves, tenencia ilícita de armas prohibidas y pertenencia a organización criminal. La reyerta tuvo lugar justo el lunes por la noche enfrente de un locutorio en Puente de Vallecas. Los implicados usaron machetes, cuchillos, pistolas y hasta escopetas. Uno de los jóvenes tuvo que ser ingresado por 4 disparos en el pecho. Hubo 9 detenidos y 2 de ellos eran menores.
Tenemos ya conexión en directo con Serafín Giraldo, portavoz policial de UFP. Señor Giraldo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ingreso en prisión incondicional y sin fianza de 3 miembros de la banda de los dominicanos. Había 9 detenidos, 2 de ellos menores. ¿Qué ha pasado con los otros 4 detenidos? Bueno, depende de muchos factores. El ingreso en prisión provisional depende de muchos factores y desde luego de la decisión del juez. ¿Qué ha podido ver el juez para no ingresar a todos en prisión provisional? Pues a lo mejor una falta de participación tan activa como en los que han ido a prisión, sencillamente que den una fianza, que tengan un domicilio conocido. En definitiva, hay muchos factores que han hecho que estas personas no hayan ido a prisión. Ello no obsta para que cuando llegue el juicio y sean requeridos para comparecer ante la autoridad judicial, sean presentados ante ella y tengan que celebrar ese juicio como están acusados de pertenencia a una organización criminal. En las últimas horas, operación Locutorio, golpe a las bandas latinas de Madrid. ¿En qué ha consistido exactamente? En lo que hacemos siempre, sencillamente hay una labor de información para saber las personas que pertenecen a estas bandas, miramos dónde desarrollan su actividad delictiva y desde luego se hacen redadas de este tipo para acabar con la proliferación de estas bandas. Es una operación que se viene haciendo desde siempre en la Policía Nacional. ¿Es complicado salir de estas bandas? Es muy complicado. Desde luego, una vez que entras en ella, prácticamente es una secta. Ellos tienen unos ritos de iniciación para entrar. Ellos, digamos que de alguna forma apoyan a todos los miembros y es muy difícil salir de estas bandas. También es muy difícil ahora mismo, también eso es el motivo de su decrecimiento, es muy difícil conseguir personas que formen parte de estas bandas, pero también es difícil salir. ¿Cuántas personas hay calificadas como altamente peligrosas? El punto álgido de estas bandas fue en el año 2006, más o menos tuvimos cifrados unas 800 personas muy activas, muy peligrosas, que pertenecían a estas bandas organizadas. Ahora mismo, más o menos, pues hay unos cifrados entre 200 y 300 individuos que forman parte activa de estos grupos de delincuentes organizados en Madrid. ¿Qué tipo de armas suelen usar, llevar encima? Sí, son gente que suele utilizar, son delincuentes que suelen utilizar armas blancas, cuchillos, machetes, armas de muy fácil consecución. Bien es verdad que también se han detectado escopetas de cañones recortados, son armas prohibidas, pero en España es un país donde es relativamente fácil, entre comillas, conseguir una escopeta en el mercado negro, debido a que es un país donde existen efectivamente muchas escopetas de carácter legal. El problema es cuando a cualquier delincuente le encontramos otro tipo de armas de fuego, como pueden ser las pistolas o como pueden ser los rifles. Esto ya es un poco más peligroso. Hasta el momento a los 9 detenidos sí que se le interviene una escopeta de cañones recortados, una escopeta de caza. ¿Seguirán este tipo de redadas en los próximos días? Este tipo de redadas suelen efectuarse muy a menudo. Es una forma de acabar con estas bandas organizadas. Son redadas que tienen que apoyarse en una labor de información previa, es decir, hay un grupo de tribus urbanas en la Policía Nacional que se dedica a la investigación de estos grupos de delincuentes, y una vez que tenemos toda la identidad, que tenemos toda la labor que están realizando, la labor delincuencial que están realizando, es cuando comienzan estas redadas para la intervención de objetos, para la detención de personas y evitar que proliferen este tipo de delincuencia en España. Es curioso también que las redadas se hagan en locutorios, es un lugar que utilizan estas bandas organizadas para ponerse en contacto con las verdaderas bandas, la matriz que está en los países de Sudamérica. ¿Cómo va el tema de instalación de cámaras en Vallecas? ¿Se va a realizar? Esperemos y confiemos que sí, sería deseable, sin embargo choca con ciertos problemas legales. Parece ser que las autoridades, en este caso municipales, están intentando hacer lo imposible para que efectivamente puedan tener estas cámaras y desde luego que evitarían muchísima delincuencia. Serafín Giraldo, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Cádiz se ha convertido en estos últimos días en el corazón de la droga. El narcotráfico no da tregua y el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional contra este tipo de grupos criminales en la provincia es continuo. No es la primera vez que ocurre. El contrabando está trayendo muchos problemas al sur del país, en concreto en Cádiz. El último episodio, la madrugada del martes. Un vecino de la línea de la Concepción ha muerto tras ser embestido por una patrullera de Gibraltar en una operación de contrabando de tabaco. Los hechos se produjeron durante una persecución por parte de un buque de aduanas a la embarcación en la que el español se encontraba. Los hechos han provocado incidentes durante la madrugada en la línea.
Más de un centenar de personas ha participado en una barricada protestando por lo ocurrido contra los agentes y la Guardia Civil. Hace pocos días ocurría este otro episodio, la incautación de 810 kilos de droga por parte de la Guardia Civil en la desarticulación de una organización en la que se han detenido además 6 personas. Su modus operandi era el de introducir el hachís por la bahía de Cádiz, procedente del norte de África. La operación se precipitó cuando frente a la playa de La Caleta detectaron esta embarcación sospechosa que ven se estaba hundiendo. Fue en ese momento cuando los guardias civiles rescataron a los delincuentes y recuperaron nada más y nada menos que 27 fardos de hachís. Pero seguimos en Cádiz, donde el lunes 3 personas fueron detenidas por ocultar 20 kilos de cocaína y una gran cantidad de dinero en metálico procedente de la venta de droga en 2 viviendas. La colaboración ciudadana fue la clave en este caso, pues fueron los que facilitaron la información sobre este domicilio de la barriada de Los Cortijillos, en el término municipal de Los Barrios, donde al parecer se estaba utilizando para almacenar droga. Los agentes se incautaron de otros 17 kilos de cocaína, 107.000 euros en efectivo, 2 vehículos, varios teléfonos móviles y diversa documentación. A los detenidos se les atribuye un delito contra la salud pública y pertenencia a un grupo organizado. Tenemos conexión en directo con José Encinas, secretario general de AUGC de Cádiz. Señor Encinas, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Por qué este repunte de narcotráfico y de delincuencia? Bueno, nosotros consideramos que no es un repunte, o sea, es lo que desgraciadamente tenemos aquí en la zona. Afortunadamente se están realizando una gran cantidad de operaciones en las que se están procediendo a una incautación importante tanto de hachís como de cocaína en la zona, pero está claro que aquí tenemos una gran cantidad de bandas dedicadas al narcotráfico y el contrabando Señor Encinas, ¿han recibido algún tipo de apoyo? ¿Los refuerzos y la falta de material sigue siendo un tema pendiente? Importante, que está realizando una gran labor con todos los compañeros que están aquí trabajando, pero luego a la hora de la verdad el refuerzo tan prometido en recursos humanos que sean fijos para la zona de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras y de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz no ha llegado. Seguimos teniendo la escasez de recursos humanos importantes en ese sentido, porque este grupo importante que está trabajando con apoyo de los servicios de investigación de ambas comandancias en toda la provincia, pues llegará un momento en que dejen de actuar porque se terminen este servicio y por tanto seguiremos teniendo las mismas carencias de personal que tenemos en la actualidad. José Encinas, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y volvemos a ese tema que les adelantábamos antes. Esta mañana arrancaba el juicio contra esas 3 feministas que participaron y llevaron a cabo una procesión en Sevilla con una gran vagina de plástico. Hablamos ya con la presidenta de Abogados Cristianos, con Polonia Castellanos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. A la puerta del Juzgado Penal de Sevilla se ha convocado una manifestación de apoyo a las acusadas y además con otra gran vagina de plástico. Ha sido un movimiento más de provocación. Por supuesto, un momento de provocación por su parte, un momento violento porque han embestido contra los que estábamos allí pacíficamente, simplemente con carteles en los que ponía respeta mi fe y ha dado muestra más de su intolerancia y de su intención totalmente deliberada de atacar a los católicos. Cuando hablábamos para algún medio silbaban, ellos hacen uso y alarde de la libertad de expresión, pero cuando otros queremos ejercerla tampoco nos dejan. Entonces es muy ilustrativo lo que ha pasado antes del juicio y después. Las activistas han asegurado que lo que buscaban era denunciar una situación de desvalimiento de los derechos laborales de la mujer. ¿Es necesario mofarse y burlarse para reivindicar algo? Pues no, y además es que para reivindicar mejores derechos para la mujer y mejoras salariales, que estamos todos de acuerdo y que sería estupendo, pues eso no se hace delante de la Macarena gritando, tergiversando el credo, diciendo hay que quemar la conferencia episcopal. Pues no, eso se hace pues en el Parlamento con propuestas sensatas y por supuesto sin necesidad alguna de escarnecer y de hacer burla de los católicos y de nuestros dogmas más sagrados. Como bien dice, la procesión recorrió calles del centro de la capital andaluza, pasó por delante de varias iglesias y fue incluso difundida a través de las redes sociales. ¿Qué importancia podría tener esto en la sentencia final? Pues, hombre, es
esto muestra su total intencionalidad de atacar a los católicos. Es decir, si realmente querían reclamar mejoras laborales, que vayan a un ministerio, que vayan a un parlamento, pero que no vayan por hasta 7 iglesias que pasaron por delante de la Basílica de la Macarena, cuando había gente ahí, feligreses saliendo de una hermandad, además la Virgen María también abortaría, a escasos metros de la Macarena tergiversan el credo para atacar a los católicos. Entonces, esto muestra que son muchos hechos que evidencian una intencionalidad clara de atacar a los católicos, que no es un hecho aislado y que estaba totalmente preparado y premeditado. ¿Está el movimiento feminista tapando hechos tan graves y tan preocupantes como este? Bueno, es que ese movimiento feminista realmente no es un movimiento feminista, es un movimiento político que detrás esconde muchas más cosas y que lo peor de todo es que estamos financiando con todos nuestros impuestos. Pero realmente no defienden los derechos de la mujer ni mejoras sociolaborales, ni muchísimo menos. Van en contra de los católicos y están al servicio de partidos políticos de ultraizquierda. Polonia Castellanos, gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Por contar con antecedentes policiales y penales por violencia de género y familiar, denegada la residencia a un ecuatoriano. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia donde rechaza que ese ciudadano extranjero, progenitor de una menor española, acceda a la residencia temporal en nuestro país tras haber sido condenado hasta en 2 ocasiones por maltrato. Para el Supremo no resulta compatible otorgar el permiso de arraigo familiar a quien ha cometido determinadas conductas delictivas que inciden negativamente en la situación de arraigo familiar, suponiendo una grave alteración de la convivencia familiar y con ello del ámbito en el que se puede desarrollar la vida del menor. Para otorgar un permiso de residencia, el Supremo establece que el solicitante debe cumplir el requisito de carecer de antecedentes penales en España. El cráneo de Castro Urdiales sí pertenece a Jesús María, la pareja de la mujer detenida. La identificación, según informa hoy El Correo, se había producido gracias a la dentadura, una prueba de ADN en el molar. De esta forma, la Guardia Civil va resolviendo algunas de las principales incógnitas del rocambolesco crimen. La cabeza que apareció metida en una caja es la del bilbaíno desaparecido desde el pasado mes de abril. Ahora los agentes se centran en localizar el resto del cuerpo. Han estado durante todos estos días registrando el domicilio de la pareja y también unos terrenos que la víctima poseía en la pedanía de Sámano. Ahora están centrados en la búsqueda del cadáver en el vertedero, ya que la mujer de la limpieza ha confesado a la Guardia Civil que la detenida le pidió ayuda para tirar unas bolsas de basura que además describe como pesadas, oscuras y opacas. El violador del ascensor confiesa y se declara culpable por primera vez. La Audiencia Provincial de Madrid ha empezado esta mañana el juicio contra él por la violación de 2 mujeres y el intento frustrado de otras 2 que lograron huir. Pedro Luis Gallego se enfrenta a 96 años de cárcel por estos hechos. Más allá de reinsertarse, el violador en serie volvió a delinquir y hoy lo ha confirmado. El agresor se ha negado a declarar, pero ha asumido su responsabilidad por todas las acusaciones, asegurando que es normal que le condenen. Ha pedido perdón y ha intentado justificarse, afirmando que tiene un problema psicológico del que no ha sido tratado específicamente a pesar de haberlo solicitado. Con un largo historial delictivo, Gallego ha cumplido condena por 2 delitos de asesinato y cerca de 2 decenas de violaciones. Este es un asunto que está muy bien instruido, la Policía Nacional ha hecho un trabajo bueno, muy bueno. De telefonía, de seguimiento, la Policía Científica ha hecho un trabajo muy bueno de ADN, de restos de fibras, de huellas, y el tema está muy sólido. Estamos en momentos de presunción, lógicamente, no hemos entrado a juicio y no se ha calificado, pero el trabajo es muy bueno y vamos con lo que hay, lo lógico es que te condenen porque está muy bien trabajado y la prueba es muy sólida. El porno ya pueden verlo niños de 8 años. La edad de acceso ha bajado desde los 14. Así se desprende del estudio Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales, elaborado por la Red de Jóvenes e Inclusión Social de la Universidad de las Islas Baleares, que ha sido presentado este miércoles en unas jornadas en Santiago de Compostela, en las que se ha destacado la importancia de la educación sexual para combatir esta lacra. Aseguran también que ya a la edad de los 14 años el uso de la pornografía es generalizado.
Captaban personas del este de Europa para después explotarlas laboralmente en campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios. La Guardia Civil ha desarticulado esta organización que mantenía en semiesclavitud a personas de Rumanía y de Moldavia principalmente. Hay hasta 16 personas detenidas, 11 de origen rumano, en Jaén, en Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete. Se han detectado 145 víctimas y se cree que hasta 600 podrían haber pasado por esta red, que conseguía unos beneficios económicos de en torno a 1 millón de euros al mes. Vivían en condiciones inhumanas, con largas horas de trabajo, sin descanso alguno y con un sueldo de miseria, 150-200 euros al mes. Toque de queda y sin internet en Bagdad. Así lo han impuesto las autoridades después de que las protestas, que ya registran 19 fallecidos y casi 1000 heridos. La de hoy ha sido la segunda jornada de movilizaciones en la que se han registrado numerosos incidentes. Entre ellos, 2 proyectiles que han impactado en la ciudad, uno en las inmediaciones y otro en el interior de la fortificada Zona Verde, que alberga los principales edificios gubernamentales y embajadas. Las protestas que demandan mejores servicios públicos como el acceso a la electricidad o agua potable y rechazan la corrupción y el desempleo. En los últimos meses se han registrado otras protestas similares en contra del gobierno del primer ministro. Corea del Norte vuelve a realizar el lanzamiento de un nuevo misil balístico. Este se ha producido desde un submarino desde la bahía de Gonsan, en la costa oriental norcoreana. Esta prueba la ha realizado la Academia de Ciencias de Defensa de Corea y no ha contado con la presencia de Kim Jong-un. Pero el líder del régimen de Pyongyang sí ha querido felicitar esta maniobra. Alcanzó una altura máxima de 910 kilómetros y voló 450 kilómetros hacia el este. Se separó en 2 secciones y una de ellas cayó en aguas de la zona económica exclusiva de Japón. Se produce justo antes de las conversaciones con Estados Unidos. Corea asegura que los contactos se van a producir entre viernes y sábado de esta semana, pero Estados Unidos no ha confirmado fechas, pero sí que ha anticipado que en los próximos días se van a realizar esas consultas. Un bombardero de la Segunda Guerra Mundial se ha estrellado en Connecticut, en Estados Unidos. Al menos 7 personas han perdido sus vidas cuando se intentaba realizar un aterrizaje de emergencia al registrar un problema técnico. A bordo del avión había 13 personas, 10 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Uno de los fallecidos es un empleado del aeropuerto que se encontraba en tierra. Este avión se había desplazado hasta allí para poder formar parte de una exhibición aérea que tenía previsto celebrarse esta misma semana. El huracán Lorenzo ya ha llegado a Azores, ha bajado a categoría 1, pero aún así ha azotado a la parte occidental al provocar cortes en carreteras, daños en viviendas, caídas de árboles y muchas inundaciones. Se trata del 5º gran huracán de esta temporada en el Atlántico y que alcanza ahora mismo vientos de hasta 163 kilómetros por hora. La alerta por la llegada de Lorenzo, con previsiones de rachas de viento de 200 kilómetros por hora, ha llevado a las autoridades a decretar el cierre de escuelas y centros de servicios públicos no imprescindibles durante esta semana. En los próximos días va a girar hacia el norte en dirección Irlanda, pero podría dejar viento, oleaje extraordinario y precipitaciones en el noroeste peninsular de España. Chernóbil abre sus puertas y lo hace permitiendo la entrada en la sala donde se produjo la explosión. La radiación es allí 40.000 veces superior a la normal. Los que se animen con esta aventura para acceder al local deberán usar máscaras faciales, trajes antirradiación y grandes botas industriales. Además, solo podrán observar la habitación durante 5 minutos debido a la mortífera contaminación del aire. En esa misma sala, en 1986, el personal de la planta cometió una serie de errores fatales y luego perdió la batalla tratando de prevenir el desastre. El reactor número 4 de Chernóbil explotó el 26 de abril de ese año, contaminando, según varias estimaciones, hasta 3/4 partes de Europa. El peor accidente nuclear civil en la historia, que se cobró la vida de docenas de personas y expuso otros millones a las consecuencias radiactivas.
Usted que nos está viendo podría ser uno de los primeros turistas en pisar la Luna. La NASA está estudiando permitir los viajes a la Estación Espacial Internacional. En concreto serían 2 misiones privadas cortas de turistas espaciales por año. Para dentro de 5 años se marcan el objetivo de que de nuevo el hombre pueda volver a poner el pie en suelo lunar, más de 4 décadas después de que se consiguiese por última vez en 1972. Serían viajes especiales comercializados por empresas particulares. Pretenden crear una industria alrededor de la Luna. Eso sí, no está permitido para todos los bolsillos, hasta 35.000 euros por noche. Un iceberg 5 veces más grande que Malta se desprende de la Antártida. El bloque desprendido cubre unos 1.580 kilómetros cuadrados y ha sido bautizado con el nombre de D28. En las imágenes que ha ido compartiendo el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, se aprecia como el 20 de septiembre, esa imagen que ven en la izquierda de sus pantallas, se aprecia una grieta y ya 5 días después, en la imagen de la derecha, el 25, el iceberg está completamente separado de la plataforma de hielo. Ahora deberá ser monitoreado y seguido, porque en el futuro puede suponer una amenaza para la navegación. Un nuevo tratamiento mejora la supervivencia y reduce el riesgo de recaída en pacientes con cáncer de ovario. Se trata de la administración de Niparabib tras recibir la quimioterapia habitual. Durante 3 años, 36 meses, las mujeres deben tomar todas las mañanas pastillas de este nuevo fármaco que torpedea la capacidad de las células cancerosas para reparar el ADN dañado. Se ha presentado en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, que se está celebrando estos días, y lo ha liderado el Grupo Español de Investigación. Han podido demostrar que este tratamiento da esperanza a aquellos casos con muy mal pronóstico, ya que se consigue reducir casi un 40% su riesgo de recaída o muerte por esta enfermedad. El cáncer de ovario se diagnostica cada año a 205.000 mujeres en el mundo y es la 5ª causa de muerte por cáncer en la mujer de Europa. Nos despedimos ya. Pueden seguir informados en nuestra página web en eltorotv.com. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.